The Boogeyman es el cuarto largometraje dirigido por Rob Savage. Luego de haber dirigido un drama llamado Strings en 2012, se dedicaría al cine de terror con 2 películas hechas con cámaras digitales, Host y Dashcam. Esta sería su primera película del género con una narrativa audiovisual más allegada a lo que estamos acostumbrados. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Ya se los voy a contar en un ratito. La historia de esta película está basada en un relato corto de Stephen King que aparecía en el compilado Night Shift, que por estos lados se conoció como El umbral de la noche. De aquella antología salieron varias películas, cortometrajes y episodios de diferentes series. Por ejemplo, Jerusalem Slot se volvería en una serie llamada Chapel White, Graveyard Shift se adaptaría para una película en 1990, The Mangler sería adaptada también en 1995 por Toby Hooper y con la actuación de Robert Englund, Grey Matter se adaptaría para un capítulo de la serie Creepshow en el año 2019, Battleground se adaptaría para la serie Nightmares and Dreamscapes en 2006, Trucks se convertiría en la primera y última película, hasta el momento por lo menos, dirigida por Stephen King en 1986 y en 1997 también se haría una adaptación para la televisión. The Lawnmower Man sería un título de una película de 1992, pero King quitaría su nombre de los créditos por sentir que no utilizaban nada de la historia que él había escrito. Children of the Corn sería llevada al cine en 1984, 2009 y en 2020. The Ledge y Quitters Inc. aparecerían en la antología Los Ojos del Gato de 1985 y The Woman in the Room se convertiría en la primera adaptación de una historia de King hecha por Frank Darabont. El cortometraje se editaría en VHS junto casualmente con la primera adaptación de The Boogeyman, dirigida por Jeff Shiro. Ambos cortometrajes hoy se pueden ver en YouTube. De hecho, el cortometraje de The Boogeyman es mucho más cercano a la historia original. La adaptación para esta película estuvo a cargo de Scott Beck y Brian Goods, quienes son conocidos en este género por los guiones de A Quiet Place y Hunt, y también fue escrita por Mark Heyman, el guionista detrás de Black Swan y The Skeleton Twins. Con estos nombres, obviamente, es difícil pasar por alto esta película. ¿Pero de qué trata The Boogeyman? La historia comienza cuando conocemos a Will Harper y sus 2 hijas, Sadie y Sawyer. La madre de la familia ha fallecido y el padre y sus 2 hijas aún no pueden adaptarse del todo a esta pérdida. Will es un psiquiatra y un día llega a su consultorio Lester Billings. El hombre quiere sacarse la angustia de encima comentándole al psiquiatra que sus hijos han sido asesinados por un ente sobrenatural. Will piensa que el sujeto puede ser peligroso, por lo que decide llamar a la policía. Pero mientras está haciendo la llamada, Lester recorre la casa y se termina quitando la vida en el closet de la habitación de la madre. Sadie es quien encuentra el cuerpo del hombre, pero este será solo el comienzo de los problemas para la familia cuando Sawyer comience a ver el ente al que hacía referencia Lester Billings. The Boogeyman es una película clásica de familia siendo acechada por un monstruo. No hay nada que vaya a sorprender a los asiduos de este género. La historia es bastante formulaica, pero dejando de lado esto, es una película bastante efectiva. Los personajes están bien desarrollados, tenemos una familia en duelo, que también es algo común, ya lo habíamos visto en The Changeling, con el personaje de George C. Scott intentando adaptarse a la pérdida de su mujer sin tener mucha suerte, mientras debe entender lo que pasa con el fantasma que habita en su nueva casa. En este caso, los 3 personajes principales están lidiando con el duelo, cada uno a su manera. En este caso, el guión utiliza el tiempo justo para presentarnos cada sensación de los personajes con lo que están viviendo. Si bien el guión se enfoca más en los personajes adultos, el personaje infantil es muy bien utilizado para generar algún que otro susto. Otra cosa a destacar es la dinámica entre los personajes adultos. Sus diálogos y sus actitudes definen muy bien el estado en el que se encuentran. Todos los actores están correctos con el papel que les toca, ninguno desentona ni desconcentra al espectador. E incluso David Dastmalchian y Marion Ireland están muy bien como los primeros padres que deben enfrentarse a este monstruo. Claramente, Sophie Thatcher es la que tiene el mayor tiempo en pantalla y sabe llevar muy bien su personaje. Ya había demostrado su talento en la serie Yellow Jackets interpretando la versión joven de Juliette Lewis,
pero acá también demuestra su talento generando una excelente química entre ella y Vivian Lyra Blair, quien interpreta a su hermana menor. Siempre en estas películas de género debe haber, aunque sea una pequeñísima diferencia que la separe del resto de las películas que ya vimos. Aquí a los guionistas se les ocurrió hacer uso de una pelota con forma de luna retroiluminada que sirve para generar algunos sustos muy eficaces. Esto siempre se agradece, y si alguno de ustedes está escribiendo un guión de terror, intenten generar estas pequeñas cosas que son las que el espectador recordará con el paso del tiempo. Aunque el guión sea un refrito de otros guiones que ya hemos visto, siempre busquen un pequeño elemento que marque una diferencia. La criatura, creada por Daniel Carrasco, al principio la veremos entre sombras y parcialmente, pero en el clímax la podremos ver en su totalidad para encontrarnos con un primo cercano de las criaturas que habíamos visto en A Quiet Place. Debo reconocer que estos enfrentamientos finales al estilo tiburón siempre me resultan un poco decepcionantes, pero ustedes, al igual que yo, ya están acostumbrados a esto, así que solo queda esperar que suceda. La historia corta de King solo presentaba dos personajes dialogando en una habitación. En esta adaptación, los guionistas utilizan esto solo como la introducción de la historia real, pero aún así no se explayan demasiado sobre la mitología de esta criatura que habita los armarios y acosa a los niños en la oscuridad. La fotografía estuvo a cargo de Eli Bourne, quien ya había demostrado su talento en Hellraiser de 2022 y en Super Dark Times. En esta ocasión, la iluminación es parte fundamental de la historia y Bourne sabe muy bien cómo utilizarla. Incluso en las escenas más oscuras podemos ver lo que está sucediendo o lo que necesitamos ver. Al igual que la pelota con luz, se puede destacar una escena con la psicóloga de las niñas utilizando una lámpara con tonos de color rojo. La edición estuvo a cargo de Peter Bosdas. Él ya es reconocido en el género, editó películas como The Autopsy of Jane Doe, The Babysitter, Brightburn y The Conjuring, The Devil Made Me Do It, entre otras. Lo notable de sus ediciones es el buen uso de las transiciones. En esta ocasión se nota que ha dejado un espacio entre los sustos y los diálogos para que el espectador pueda seguir la trama de una manera coherente. Un muy buen trabajo por parte de Bosdas. También hay un muy buen trabajo por parte del departamento de sonido. Si bien como siempre se juega con el volumen de ciertos ruidos, los efectos que se usan son muy eficaces y están muy bien colocados para disfrutar en las salas de cine o si tienen un home theater. La música estuvo a cargo de Patrick Johnson y si bien no encontré melodías demasiado memorables, los momentos en los que la música se utiliza son bastante efectivos. Se han utilizado varias canciones incluidas en la banda sonora para expresar un poco mejor las emociones de la protagonista. Originalmente se había pensado lanzar la película directamente a la plataforma de Hulu, pero gracias a la buena recepción que tuvo durante sus proyecciones en pruebas de audiencia, decidieron lanzarla en salas de cine. La película está destinada a una audiencia adolescente o a nuevos adeptos al género, pero no creo que deje insatisfecho a los viejos amantes del cine de terror. Les cuento algunas curiosidades de esta película. El guión llegó a manos de Rob Savage luego del éxito de Host. Después del inesperado éxito de aquella película, a Savage le llegaron varios guiones. Entre ellos se encontraba esta adaptación del relato de King, el cual él ya había leído en su adolescencia. En ese momento el guión había sido escrito por Scott Beck y Brian Goods. En aquel guión la acción se enfocaba más en la investigación del padre para descubrir lo que había sucedido con los hijos de Lester Billings y lo que estaba sucediendo ahora con sus hijos. Originalmente Sawyer era un niño. Cuando Savage aceptó el proyecto, llamó a Mark Heyman para que hiciera algunos cambios a la historia. Él pensaba que sería mejor que la historia fuera vista desde la perspectiva de un adolescente y que tuviera una conexión especial con su hermana menor. El guión cambió bastante a lo que Beck y Goods habían escrito, aún así ellos aparecen en los créditos como guionistas de la película. Desde el comienzo a Savage se le había informado que la película iría directamente a streaming, pero tenía confianza de que si hacía una buena película podría ser lanzada en la pantalla grande, algo que ya había sucedido con Smile y Barbarian, dos películas que se iban a lanzar originalmente en streaming y se pudieron ver en la pantalla grande. Según el director, la película trata sobre la falta de comunicación y las cosas que no se dicen.
Boogeyman ataca a las familias que encuentran frágiles por falta de comunicación y las cosas que no se comunican alimentan a este monstruo y llaman su atención. Durante la película se verán muchas S y Ks unidas que hacen referencia a las iniciales del autor Stephen King. Vivian Lyra Blair tenía 9 años cuando filmó esta película, pero ya tenía experiencia en las pantallas. Actuó cuando era muy niña en Bird Box junto a Sandra Bullock y también participó en la serie de Obi-Wan Kenobi. Allí conoció a una terapista que le enseñó a utilizar colores en su ropa para separarse del trauma que sufren los personajes que ella interpreta. Muchas escenas fueron improvisadas por ella, como una en la que termina tirándole queso en la cara a Chris Messina por estar cantando una canción. Fue algo que le salió naturalmente porque es algo que haría en su casa con su padre. David Dastmalchian es un gran fanático del cine de terror y le encantó Host cuando la vio. El productor Dan Cohen le envió el guión ofreciéndole interpretar a Lester Billings y el actor se negó rotundamente porque ya había interpretado a varios personajes oscuros y no tenía interés de interpretar a otro, más ahora que había perdido a varios amigos durante la pandemia. Cohen le dijo que debería hablar con Rob Savage para que éste le diga la idea que tenía sobre ese personaje. Los dos se reunieron en Zoom y Dastmalchian comprendió que Savage estaba interesado en realizar una película que fuera una mezcla entre Ordinary People, aquella película de 1980, y Poltergeist. Stephen King leyó el guión final escrito por Mark Heyman y quedó conforme con el resultado, pero hizo un par de observaciones que Heyman tomaría en cuenta. Era muy importante para Savage contar con la aprobación de Stephen King. The Boogeyman está clasificada para mayores de 13 años por uso de drogas, lenguaje adulto y escenas de terror. No contiene desnudos ni escenas de sexo. Mi puntaje es un 3,5 de 5. Si bien es una película destinada a un público adolescente o incluso a un público que se está acercando recién al género, los adeptos más asiduos al cine de terror también pueden pasar un buen rato. Relax. There's no such thing as the boogeyman.